Buenos días, ¿cómo están? No sé cómo creciste tú, pero creo que culturalmente crecimos en un mundo de apuestas, en un mundo donde constantemente estabas escuchando la palabra apuestas. Y por lo menos yo escuchaba expresiones como esta: apuesto a que si fulanito salta de un barranco, más atrás vienes tú y te lanzas. ¿Sí, sí o no? Que a veces escuchamos expresiones como esa. O apuesto a que si yo me muero ahí sí lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Te recuerdas de esos momentos donde algunas mamás estaban diciendo eso? Ay, sí, apuesto que si fuese para un viaje a las 3 de la mañana ahí sí te levantas como un resorte. Algunas mamás no se ríen porque ellas son protagonistas de estas frases. Y sobre todo cuando le meten algún poco de drama. Apuesto a que si Google te lo dice, ahí sí le haces caso. Ah, pero ¿cómo es esta, la que te llevó 9 meses en la barriga y se desvela toda la vida por ti? A esta sí no le crees nada. Y la verdad es que cuando hablamos de apuestas, estamos hablando de algo que va corriendo cada vez más rápido. Y es esto de predecir resultados. Cuando hablamos de apuestas, tiene que ver con predecir resultados. Y esos resultados, muchas personas dicen, no, lo que yo hago es un simple juego, o también es conocido como juego. Lo que pasa es que estos juegos que pueden ser bien duros para comenzar el sermón de hoy, para comenzar la enseñanza de hoy, puede ser un hobby o un pasatiempo que muchas personas tienen el día de hoy que le está trayendo algunos problemas. Pero regresemos a esta expresión para completarla: predecir resultados por dinero. A ver, levanten la mano los que esta semana jugaron un parlay. No es cierto, es broma. Pareciera que es inofensivo ese pasatiempo, pareciera que es un camino peligroso, y no quiero restarle importancia a lo que estoy hablando. Sin embargo, ¿por qué estoy comenzando con esta expresión? Porque hubo alguien que pudo predecir resultados. Hubo alguien que sí pudo predecir muchísimos resultados. Jesús predijo los resultados. Jesús predijo los resultados. Solo que no lo hizo por dinero. Es más, creo que nadie hubiese apostado a las predicciones de Jesús. Tenían malas probabilidades, pero eran las probabilidades de Dios. Mi predicción favorita de Jesús es la que nos involucra a todos nosotros, que tiene que ver con esta comunidad, que tiene que ver con esta tribu, que tiene que ver con lo que Él dijo acerca de la iglesia. Porque en medio de la nada y rodeado de un montón de don nadies, entonces Él predijo algo. Y le pregunta a sus discípulos, antes de dar su predicción, antes de lanzar esto, le dice: oye, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Rey final. Tú eres ese hombre que estábamos esperando. Y por eso entonces Jesús le contesta: yo te voy a decir quién eres tú, Pedro. Deja que te diga quién eres tú. Entonces, allí podemos ir a lo que nos relata Mateo en el capítulo 16. Yo te digo que tú eres Pedro. Y el término utilizado para Pedro es el término griego Petros, que significa piedra, una piedra pequeña. Eso significaba el nombre de Pedro. Pero luego él utiliza otra expresión y sigue diciendo sobre esta piedra. Fíjense, Pedro significa piedra y aquí dice sobre esta piedra, pero la palabra en griego utilizada para esta piedra es totalmente diferente. Porque entonces utiliza la palabra Petra, que significa lecho o roca o formación rocosa masiva, es decir, algo muy fuerte, como la declaración que había hecho Pedro, de decir: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey final. Por eso Jesús le dice: sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Y la palabra para iglesia es eclesia. Significa que la asamblea de Jesús, que el movimiento de Jesús, que las personas que se iban a reunir en el nombre de Jesús para ejecutar una misión, iban a estar cimentadas sobre la declaración que Pedro había hecho de que Jesús era el Mesías, de que era el enviado de Dios. Pero luego viene y lanza la predicción y dice: y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Quiere decir que nada lo iba a poder detener. Lo que está diciendo es que cuando Jesús se haya ido, el movimiento iba a continuar.
que seguiría moviéndose y que la muerte no sería el final. Y realmente no lo fue. Su muerte y su resurrección en realidad lo que hicieron fue lanzar el movimiento, lanzar la tribu. Y era una cultura, o en esa cultura era algo medio loco y peligroso, porque te estabas moviendo en contra de un sistema religioso, te estabas moviendo en contra del Imperio Romano. Y pareciera que no había ninguna probabilidad de que eso funcionara. Pero funcionó y sucedió, y aquí estamos nosotros 2000 años después. Personas de todo el mundo hoy se están reuniendo en el nombre de Jesús. Él predijo que su movimiento iba a ser multicultural, que iba a barrer al mundo entero y que las personas iban a creer en Jesús. Y se hizo realidad. Y a partir de aquí entonces vamos a entrar en la segunda parte de esta serie que hemos llamado Tribu, redescubriendo la verdadera comunidad. ¿Y por qué nosotros queremos mirar atrás? Porque queremos asegurarnos de ser seguidores que van por el buen camino. Y aunque las expresiones de fe pueden cambiar de generación en generación, de cultura en cultura, la intención original de Jesús necesitamos mantenerla. La intención original de Jesús para su asamblea necesitamos mantenerla. Esa intención original para el movimiento no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Y no podemos permitirnos perderlo de vista o desviarnos, porque en el momento que una iglesia se desvía, las cosas se ponen raras. Entonces no podemos darnos el lujo, necesitamos mantenernos encuadrados, necesitamos mantenernos en la dirección correcta. Porque cuando una iglesia pierde su camino, la gente se lastima. ¿Y sabes qué? Se lastima en el nombre de Jesús. Se lastima en el nombre de Jesús. Por eso mantener el camino correcto. El nombre de Dios se estampa en el comportamiento que muchas personas consideran despreciable. Por eso necesitamos regresar a la esencia. ¿Por qué es importante? Porque somos administradores, somos responsables de la iglesia, somos responsables del mensaje de la iglesia de nuestra generación y también de la próxima generación. Nosotros somos quienes determinamos cómo se va a ver, cómo actúa, cómo reacciona el cristianismo en este tiempo. Y si no lo hacemos bien, representamos mal a nuestro Salvador y a su eclesia, Ahora, es importante que nosotros podamos estudiar los comportamientos y las respuestas de nosotros los cristianos, pero mucho más importante es que podamos analizar, estudiar el comportamiento de los cristianos del primer siglo, los que se sentaron a los pies de Jesús. Esos que lo hicieron bastante bien y que fueron el ejemplo para hacer el lanzamiento de todo el movimiento de esa tribu. Así que entonces miremos atrás para asegurarnos de que seguimos por el buen camino, de que estamos en el camino correcto. Y ya se acerca la Semana Santa acá en Venezuela y cada año nosotros recordamos lo que Jesús hizo, que fue anticiparse a su resurrección. Él dijo que iba a resucitar de entre los muertos. Amigo que estás aquí, quiero que pienses en alguien que puede predecir su propia muerte y que su muerte ocurre, pero que también puede predecir su resurrección y su resurrección también ocurre. ¿No vale la pena creer en ese alguien que puede hacer lo que nadie más ha hecho? Pero en el primer siglo nadie estaba esperando. Nadie esperaba. Nadie esperaba a nadie. La gente estaba llena de temor. No había gente, imagínate, Jesús dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Si ellos hubiesen sido grandes creyentes, sí o no que fuera de la tumba, hubiesen estado con algunos confetis, hubiesen preparado fuegos artificiales, se hubiesen preparado para hacer el conteo. Ahora sí, me hubiesen llamado a Gregorio Valles para que hiciera entonces la cuenta regresiva. Vamos, Gregorio, apóyanos para que esto sea algo descomunal. Y si llueve, nos mojamos. Entonces, lo hubiesen hecho de esa manera. Pero no lo hicieron así. Nadie estaba fuera de la tumba esperando a que resucitara contando 5, 4, 3, 2, 1. ¡Resucitó! Así no fue. Así no fue. Pero 5 semanas después del evento de la resurrección, entonces
encontramos a Jesús reunido con sus seguidores para algo así como un discurso de despedida. Hubo una breve sesión de preguntas y respuestas y en eso nos vamos a enfocar hoy, en algo que Lucas relata en el libro de los Hechos. Así que entonces vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Quiero ir a lo profundo, a lo que había en el corazón. Ellos buscaban la independencia nacional. Ellos querían que Jesús interviniera como si fuese un rey militar que iba entonces a reinar y a gobernar, pero que también iba a expulsar a los invasores, a ese imperio romano que les tenía entonces montado todo un ejército encima. Le preguntaron a Jesús: ¿vamos a volver a los días de David? ¿Vamos a volver a los días de Salomón, donde nosotros éramos el poder? ¿Lo vamos a hacer? Y fíjate que es interesante, porque Jesús les responde y sigue diciendo: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento, determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Quiere decir entonces que ellos tenían una gran expectativa, pero Jesús le está diciendo: ya va, pónganse en el lugar correcto. ¿Para qué? Para poder estar alineados, para que lo que entonces Jesús necesitaba transmitir fuese entendido. Y nos damos cuenta que Jesús les hace ver que ellos no tenían necesidad de comprender esas cosas. Jesús les dice: ahora no, pero quizás más tarde. Y luego cambia el tema. Déjenme decirle para qué es el momento. Porque hay algo mucho más grande, hay algo mucho mejor que está por venir. Y sigue diciendo el verso 8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y me imagino que ellos dijeron: ok, qué bueno, poder, qué maravilla, Jesús, eso era lo que estábamos esperando. Tú nos vas a dar poder con el Espíritu Santo y ahora sí podemos expulsar a los romanos con ese poder. Y les digo: no. Con ese poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea. ¿Testigos? Jesús, testigos son esos que testifican en un asunto legal. ¿Acaso nosotros vamos a un juicio? Y luego le sigue diciendo: Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Ya va, Jesús, no te estoy entendiendo. Los samaritanos ni siquiera es nuestra gente. Ni siquiera nos llevamos bien. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser testigos hasta con esa gente que no nos caen bien? Y luego le completa y le dice: hasta en los confines de la tierra. Se iba a propagar mucho más. Esa es la clase de testigos entonces que Jesús está llamando. Esos que van por todas partes a contarle a la gente lo que presenciaron. Hasta en los confines de la tierra, como Egipto, como Roma. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus seguidores. Y quizás ellos dijeron: esto debe ser una hipérbole. Esto tiene que tener otro sentido, porque yo sé cómo habla Jesús. Pero Jesús estaba hablando en serio. Así que aquí estamos nosotros porque se lo tomaron en serio. Pero fíjate que en la cultura, en ese momento nadie intentaba convertir a nadie, no había cultos. No había cultos como nosotros tenemos, no habían iglesias, simplemente habían dioses por regiones y cada pueblo tenía sus propios dioses. Tú adoras al tuyo, yo adoro al mío y chévere, y cada quien entonces adora a quien quiera. Y a Roma no le importaba. A Roma le importaba que pudieran entonces ponerse bajo la autoridad de César, que pudieran obedecer al César. El problema con el camino de Jesús es que era un camino que también le podía gustar a la gente. Entonces también te puede gustar. Y te puede gustar a ti, amigo que estás aquí. Cuando tú empiezas a ver el mensaje de Jesús, también te puede gustar a ti. Porque era una propuesta diferente. Jesús le está diciendo: o es lo uno o es lo otro. Era algo inaudito en su cultura.
Jesús envió a sus discípulos a convencer a la gente de que abandonaran toda la visión del mundo, toda la visión de la cultura, y le dijeran que hay un solo Dios que se hizo humano para pagar por sus pecados. Pero los paganos, las personas que estaban allí, que no seguían entonces el movimiento de Jesús, la tribu de Jesús, la asamblea de Jesús, los paganos no tenían pecados. Sus dioses requerían solamente sacrificios, no estaban esperando obediencia. Así que todo lo que Jesús está lanzando era nuevo, era sin precedentes. Pero para muchos no iba a ninguna parte, especialmente fuera de Judea. Lo que quiero que veas es que están ellos en presencia de algo, o de alguien más bien, que predijo su muerte y su resurrección. Y cuando eso ocurre, tú prestas atención porque nadie lo había hecho. Ya va, este fue el que resucitó, cuéntame. Y así que entonces todos regresan a Jerusalén. Y Lucas documentó lo que sucedió allí después de esto. Vayamos al verso 14 y dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y fíjense que estaban todos, pero me llama la atención los hermanos. Esos hermanos que quizás pusieron en duda toda la cordura de Jesús cuando Jesús le dijo: hermanos, ven acá, le tengo que decir algo. Yo soy el enviado de Dios. Imagínate que tu hermano te diga: mira, yo soy el enviado de Dios. ¿Qué dices tú? Se volvió loco. Ya va, loco, si tú y yo estábamos jugando carritos, si tú y yo estábamos haciendo un montón de cosas juntos, jugábamos a las escondidas, ahora tú vas a salir y que eres el enviado de Dios. Yo quiero que te pongas en el rol como hermano y que comprendas entonces el involucramiento de los hermanos en todo lo que está ocurriendo alrededor de la resurrección de Cristo. Esos que un día pusieron en duda su cordura, también lo vieron crucificado. Lo vieron morir en una cruz, pero más tarde vieron cómo pudo levantarse de entre los muertos. 2 semanas más tarde, entonces llega la fiesta del Pentecostés. Están todos allí reunidos. Los hombres debían estar allí para celebrarlo. La ciudad estaba alborotada, como cuando acá hay ferias en la ciudad, que se alborota todo. Entonces todos los lugareños, los judíos, pero también personas de todo el mundo venían mientras los seguidores de Cristo estaban orando. Es lo que nos está diciendo. Pero dice que el Espíritu Santo cayó sobre los hombres y las mujeres en esa sala y les dio poder. ¿Un poder para qué? Un poder para hablar, un poder para entender las lenguas de todos los visitantes de todo el imperio. La pregunta es: ¿por qué Dios les dio ese poder? Porque era una señal. Porque era una señal. Y esa señal fue buena para todos. Esta fue una buena noticia de gran alegría para todas las personas. Porque Jesús no estaba exagerando. Porque Jesús, cuando dijo para todos, es para todos. Todos quería decir todos. Y amigo que estás aquí, quizás tú te estás preguntando: ¿y esto también es para mí? Jesús, cuando dijo por todos, te incluyó a ti. Por eso ellos salieron a las calles proclamando la resurrección de Jesús. Y la gente estaba conmocionada. La gente estaba maravillada. Y vayamos ahora al capítulo 2. Dice: desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Imagínate, hay personas de diferentes lugares. Y cada vez que los galileos hablaban, ellos le podían entender aunque no hablaban el mismo idioma. En otras palabras, ¿cómo pueden hablar nuestra lengua estos galileos si son incultos? Lucas enumera las regiones de las que procedían todas estas personas. Y es bien interesante. Vayamos al verso 9 al 11. Dice: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y Libia, Roma, cretenses y árabes. Entonces había un montón de personas.
Y Jesús lo hace para demostrar que esto era para todos, era para todas las personas, no solamente para los judíos. Dios llevó a todos a Jerusalén cuando desató su tribu, cuando desató su asamblea, cuando desató su iglesia. Cuando lanzó su movimiento, entonces llamó a todos para que fuese un movimiento totalmente diferente. Sigue diciendo, verso 11 y 12, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y Pedro estaba allí, ese mismo Pedro que tuvo la conversación con Jesús. Ese que dijo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres nuestro rey final. Y Pedro dijo, me alegra que pregunten. Y predicó un sermón increíble. Y aquí está la esencia misma de ese sermón. A partir del verso 22 nos dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Entonces Pedro lo que está diciendo, mira, este Jesús caminó entre nosotros, hizo señales, hizo prodigios. Estaba reconociendo delante de toda su audiencia lo que Jesús había hecho, pero también que las personas lo habían visto, que eran testigos. Sigue diciendo, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces le está diciendo, ustedes se encompincharon con los malos. Ustedes hicieron alianza con los malos. Lo llevaron a la cruz y entonces ese hombre murió. Ese que ustedes vieron haciendo un montón de cosas buenas, que hicieron prodigios, milagros entre ustedes, entonces ustedes lo entregaron. Pero Dios estaba al conocimiento de eso. Es lo que está diciendo Pedro. Sin embargo, aunque ustedes lo hicieron, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte. ¿Por qué? Y tal como lo predijo, y tal como Jesús lo predijo, entonces estaba ocurriendo. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y dice más tarde en el sermón, algo extraordinario. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Es decir, a nosotros nadie nos los contó. Nosotros lo vimos. Es más, Él lo predijo y nosotros no le creímos, pero ahora lo creemos porque lo vimos. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y Rey. Lo ha hecho tu Rey, lo ha hecho mi Rey, lo ha hecho el Rey final de Dios. El Rey ha venido a esta tierra, es lo que le está diciendo Pedro. Y fíjense tan conmovedor que fue ese sermón, que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Sus defensas, esa resistencia que tenían, se derrumbó. Se derritieron ante el mensaje al darse cuenta de que Jesús se había entregado por todos, que se había entregado por ellos y que ellos lo habían desechado, que ellos lo habían entonces desestimado, que ellos lo habían entregado a la muerte. Se dieron cuenta que se habían equivocado, que no habían visto a su Rey. Entonces Pedro le respondió lo siguiente. Y Pedro les dijo, entonces asiste a la iglesia regularmente. No es cierto, eso no fue lo que le dijo Pedro. Hubiese sido algo bueno que Pedro le haya dicho, pero esto me lo inventé yo. No había tenido ningún sentido. Era mucho más grande que eso como para decirle asiste a la iglesia regularmente. Lo que Pedro le dijo es, y Pedro le dijo, cree en una lista de verdades proposicionales. Pero la verdad es que no había una lista. La verdad es que no se trataba de qué hacer, sino de en quién creer. Y esas tampoco fueron las palabras de Pedro. Lo que Pedro sí les dijo fue, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense
todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Vamos, estos eran judíos buenos. Eran respetuosos de la Torá. Eran respetuosos de la ley. ¿Por qué entonces Pedro está diciendo esto? ¿De qué pecados está hablando Pedro? Es la gran pregunta. Y Pedro les está diciendo, mira, abarca tus pecados pasados. Pero ahora los días del templo y las formas han terminado. Es una nueva era, es algo diferente. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Y en esta nueva era, Dios ha enviado a su Hijo para pagar por los pecados pasados de las personas, presentes de las personas y futuros de las personas. Ha pagado por tus pecados pasados, ha pagado por tus pecados del presente y también pagó por esos que vas a cometer el día de mañana. La muerte de Cristo fue el pago final por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo entero. Piénsalo, Jesús se entregó por mis pecados. Y ustedes dirán, pastor, ¿y usted peca? Sí, todos somos pecadores y todos estamos fuera de la gloria de Dios. Tú estás fuera, tú también eres un pecador. Somos pecadores. Cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo y lees la carta a los romanos, te das cuenta que él dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que tienen una relación con Cristo Jesús. Pero él dice, deben arrepentirse. Y es lo mismo que Pedro está diciendo acá. Necesitas arrepentirte y arrepentirte es cambiar la manera de pensar y de actuar. Que haya una metanoia. Y es lo que Dios hoy nos está llamando. Pero también dice, arrepiéntanse y sean bautizados. Es decir, asóciate públicamente con el nuevo movimiento, con la iglesia de Jesús. Y de esa manera recibirás el perdón de tus pecados. Y una vez que eso pase, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es lo que Pedro le está diciendo, es el discurso de Pedro. Pero luego va un poco más profundo y dice, en efecto la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y eso somos tú y yo. Dios te dio la oportunidad de escuchar ese mensaje. Y tiene que ver con que te está llamando a ti, con que me llamó a mí a su debido tiempo. Porque nosotros somos los que estamos lejos geográficamente de donde ocurrió todo esto. Pero también estamos lejos cronológicamente de donde ocurrió todo esto. Y sigue diciendo, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Desde el primer día, cuando el movimiento se lanzó, cuando la iglesia se lanzó por todo lo alto. Y Jesús trajo a las personas, pero lo trajo a través de un evento, de un suceso, de la muerte y la resurrección. Eso es lo que abre el panorama para todos. Ahí comienza el movimiento, ahí comienza la tribu, ahí comienza entonces la conexión de cada uno de nosotros, no por lo que hacemos, sino por a quién representamos. Y ese movimiento estaba orientado hacia afuera. Si te das cuenta, había mucha gente representada. Era multicultural, pero también era multiplicador porque entonces se expandía. Y sé que no a todo el mundo le gustan las iglesias grandes, pero quiero que pienses que la primera iglesia, el primer día fue enorme. Habían 3,000 personas con 14 grupos lingüísticos diferentes. Lo único que tenían en común era la creencia de que Jesús era el Mesías, que era el Hijo del Dios viviente, que era el Rey final. Este nuevo movimiento estaba anclado a un acontecimiento indiscutible, la resurrección de Jesús. Y puede que tú hoy te estés preguntando, José, ¿y ahora qué? Puede que tú estés diciendo, ok, eso fue para aquella gente, ¿y para nosotros qué?
Porque si Dios me alcanzó, si yo estoy escuchando este mensaje, ¿ahora qué debo hacer? Y no quiero poner palabras de mi corazón, de mi intelecto en esta enseñanza. Voy a citar las palabras de Pedro para ti. Amigo que estás aquí, tú que te estás preguntando, ¿y ahora qué? Quiero regresar entonces a Hechos 2:38. Arrepiéntete. Arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La invitación es para ti. La invitación es hoy. La misma que fue para la gente de aquel entonces, es para ti el día de hoy. Arrepiéntete, vuélvete a Jesús, acéptalo como tu Señor, acéptalo como el Mesías, reconoce a Jesús como el Rey final, y sométete a su señorío. Di que sí y luego, entonces, bautízate. Bautízate en el nombre de Jesús. Bautízate en el nombre de Jesús. De esa forma, lo que ocurrió en ese arrepentimiento ahora se hace público. Y tú dices, ok, ahora yo hago público mi creencia en Jesús. Pero fíjate que esto ocurrió y no hubo, ok, pasen todos a un salón que les vamos a explicar cómo es esto del bautizo. Necesitan recibir 8 lecciones, entonces para hacer... No. Arrepiéntense y bautícense. Y la gente se arrepintió y se bautizó. No era una graduación, era el inicio de todo. Y muchas veces la gente cree que el bautizo es una graduación donde tengo que estar entonces listo, preparado, mi vida perfecta. Si te estás esperando la vida perfecta, no te tengo muy buenas predicciones, porque siempre va a faltar algo. El bautizo es la forma en que los seguidores de Jesús se identifican públicamente con el movimiento, con la iglesia de Jesús. Entonces por eso dice, bautícense todos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Y sé que tú le has hecho daño a personas que incluso te aman. Te has hecho daño a ti mismo o a ti misma. Pero a esas personas a las que les has hecho daño, Dios las ama. Y si te has hecho daño a ti mismo, quiero decirte que Dios te ama. Y no puedes compensar lo que has hecho, porque no puedes cambiar el pasado. Tienes una deuda, piénsalo bien, tienes una deuda que no puedes pagar. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero la buena noticia es que Jesús vino y la pagó por ti, para que puedas tener una conciencia limpia con Dios, con tu Padre Celestial. Ese es el don de la salvación. Ese es el perdón que Él ofrece para las personas. El primer día Pedro dijo, es para todo el mundo. Y hoy esa noticia ha llegado a tu vida. Eso para todo el mundo también está conquistando tu corazón y está haciendo que se derrita tu corazón como se derritió el corazón de aquellas personas. Y Jesús te está diciendo, hijo, hija, yo quiero perdonarte. Pero también quiero que recibas el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez que tú te arrepientes, una vez entonces que te bautizas y que lo haces público, vivirá dentro de ti permanentemente como un sello de que perteneces a Dios. Quiere darte el poder para vivir. Ahora imagínate caminar en esta vida con poder para vivir a la forma de Dios, para poder comprender a Dios, para poder vivir la vida que Dios te ha invitado a vivir y para darte el poder de seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es una gran garantía de que te hará mejor en la vida y te hará mejor en la vida. Si estás listo, esta invitación es para ti hoy. Si estás listo, Él te está esperando. Él hoy está tocando las puertas de tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir el don del Espíritu Santo. Y así como Pedro invitó a su audiencia original a responder de inmediato, yo te invito hoy a ti a arrepentirte y bautizarte, a unirte públicamente a tu Rey en su movimiento, porque Él pagó por tus pecados, a que puedas recibir el poder del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios te ha invitado a vivir. Esa es la invitación del día de hoy. La pregunta es, ¿estás listo?
porque Él ha estado listo siempre. Quizás más bien hoy sea tu día. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo. Y a ustedes que tienen tiempo viniendo a la iglesia, yo quiero que oremos todos en voz alta, que podamos orar juntos para permitir que las personas que nos rodean, que no son asistentes regulares, puedan orar sin sentirse asustados, sin sentirse cohibidos, sin sentirse señalados. No queremos que se pierdan su día. No queremos que pierdan la invitación que Jesús hoy está haciendo. ¿Qué tal si oramos? Así que repite conmigo: Padre Celestial, no más correr o resistirme. Soy tuyo, me rindo a ti. Pongo mi fe en la muerte y la resurrección de Jesús, porque en la cruz pagaste por mi pecado. Gracias. Recibo este regalo como una muestra de amor. Quiero seguirte. Hoy decido seguirte. Hoy decido ir a tus pies. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén.